Jesucristo. Y es que nosotros requerimos de una preparación especial para poder vivir entre aquellos que son santos en todo el universo. Y necesitamos conocer qué cosa es la santidad. Por ejemplo, a veces cuando nosotros imaginamos la santidad, ¿cómo la imaginamos? Ah, los yesitos que están ahí, ¿no? Porque a veces en las iglesias, de donde alguna vez hayamos estado, no todos, porque no todos han participado de alguna congregación antes, en sus congregaciones ellos veían imágenes de algunas representaciones de Jesucristo, de la Virgen, de los santos, etcétera, ¿no? De los apóstoles. Entonces ellos tienen una idea de que eso es la santidad. Un santo es un ser que está paradito, cruzado de brazos de repente y no se mueve para nada, ¿no? Solo te está mirando y con unos ojos que a veces asustan. Entonces la gente piensa que eso es santidad. Otros piensan que la santidad es comportarse de acuerdo con lo que la cultura nos enseña y la educación. Vale decir, en el sistema de urbanidad, ¿no? Porque hay algunos que dicen, tienes que aprender un poco de urbanidad, ¿no? Otros piensan que es la cortesía. Dicen, no, la cortesía es la santidad. Otros piensan que la ética es la santidad. Otros piensan que la diplomacia es la santidad. Pero en realidad, ¿qué cosa es la santidad? ¿A qué le llamamos santidad? Para otros, el buen comportamiento desde su casa es santidad. Para otros, el visitar enfermos, ir a las cárceles, dar de comer al hambriento y vestir al desnudo es santidad. Y dicen, yo hago eso y ya soy santo ante los ojos de Dios. No obstante, la Biblia presenta que santidad es otra cosa distinta, que no tiene nada que ver con lo que acabo de mencionar, ¿correcto? Pero que sí puede parecerse a eso. Y es que Dios tiene su propia ética. Dios tiene su propia diplomacia. Dios tiene su propia santidad, es decir, algo distinto de lo que la gente piensa. Y tiene otra manera de pensar de la moralidad, algo que es distinto a lo que comúnmente nosotros hemos aprendido en el colegio, hemos aprendido de repente en la universidad, o en cualquier otro centro de estudios, o en la sociedad, o por medio de nuestros padres, o de la gente que es conocida, y otros por medio del Internet. ¿Correcto? Sí, porque en Internet incluso se te enseña cómo tienes que tener las reglas de comportamiento cuando te invitan a comer. Te ponen ahí varios cuchillos, varias cucharas de distintos tamaños y tenedores. Y te ponen copas y te ponen platos y no sabes por dónde empezar, ¿no? Ese tipo de reglas a veces la gente los aprende a través del Internet, ¿no? Hostelería y tanta cosa más, con el propósito de poder saber cómo comportarse. No obstante, eso no encuentras en la Biblia. ¿Por qué no hay eso en la Biblia? ¿Cómo era entonces la cultura, la educación al estilo de Dios? ¿Y cómo será para los hijos de Dios cuando entren en el reino celestial? En la Biblia se nos habla en Génesis capítulo 2, versículos 15 al 17, acerca de algunas reglas que Dios dio de inicio, sobre las cuales iba a estar la base de lo que es la santidad, la conducta cristiana. Tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén para que lo labrara y lo guardase. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer. Verso 17, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente, ¿qué cosa dice? Muy bien. Entonces aquí el Señor estaba presentándole a Adán y a Eva que en el huerto del Edén habría un lugar donde serían probados sus corazones, para ver su conducta. Este árbol mencionado en estos versículos que acabo de leer se llamaba el árbol de la ciencia del bien y del mal. Había otro árbol que estaba junto a este. ¿Cuál era ese otro árbol? El árbol de la vida, correcto. Después de que el hombre pecó, Dios había declarado, no vaya a ser que ahora extienda también su mano al árbol de la vida y viva para siempre. Ahora bien, el árbol de la vida era una representación de las enseñanzas, de las reglas de conducta de Dios. Los que comían de ese árbol vivirían para siempre, mas de los que mezclaban el bien con el mal, no vivirían para siempre, serían excluidos de la vida.
San Juan capítulo 6, versículo 63. ¿Qué cosa es el resumen de la vida? Vamos a ver. San Juan 6, 63. El Espíritu es el que da vida. La carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son. O sea, ¿qué cosa es la vida en sí? Es el resultado de obtener las palabras de Cristo, las enseñanzas de Cristo y aplicarlas a nuestra existencia. ¿Correcto? Y entonces el resultado será vida. Cuando el árbol de la vida fue puesto en el jardín del Edén, enseñaba a obedecer a Dios, a seguir lo que Dios decía. Tú comes de este árbol, vives para siempre. Tú no comes de este árbol y te comes el árbol de la ciencia del bien y del mal y ya no vivirás. Eso se llama la ley de la causa y el efecto, la acción y la reacción. No era arbitrariedad de Dios el asunto de vida o muerte. Ahora bien, en la ciencia del bien y del mal, ¿qué cosa encontramos? Encontramos una mezcla de lo bueno con lo malo. Pero en el otro árbol, en el de la vida, solo encontramos lo bueno. Lo primero que tenemos que entender es que hay un bien y un mal que ha inventado Satanás y que no tiene nada que ver con el bien verdadero. ¿Está claro? Y hay un bien que es el de Dios. Por eso les decía hace un rato que la santidad, la conducta de la persona, no tiene nada que ver con lo que el mundo te enseña. Es decir, lo que te enseñaron tus padres, lo que te enseñó el colegio, lo que te enseñó la universidad, lo que vas a aprender en una escuela donde te enseñan reglas de cortesía, etc., o lo que leíste de un manual de urbanidad, no te va a servir para poder tener una conducta correcta dentro de la iglesia. Ni tampoco te va a servir para entrar en el reino de los cielos. Todo eso tiene que ser dejado de lado porque todo eso está mezclado con el bien y el mal. Eso inventó el diablo para crear su mundo en esta tierra. Es decir, cuando Adán y Eva estuvieron en la tierra, fueron creados por Dios, Satanás creó un mundo paralelo, un mundo lleno de mentiras y de fantasías y de espejos, donde cuando tú llegas, cuando tú naces, ya te encuentras en ese mundo. Ese se llama el mundo de la fantasía. Pero como tú vives en ese mundo, te parece que es la realidad. Pero todo eso solo ha sido inventado con propósitos secundarios, con el fin de que tú puedas convertirte en el servidor del príncipe de este mundo, que viene a ser ¿quién? Satanás. ¿Está claro? Es por eso que todos cuando llegamos al mundo necesitamos descubrir la verdad. San Juan capítulo 8, versículo 32. Fíjense para qué. San Juan capítulo 8, verso 32. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará ¿qué? O sea, sin duda todos cuando no conocemos la verdad, ¿qué estamos? Esclavos, no somos libres. ¿Está claro? O sea, tú naces esclavo. Fíjate, si tú nacieras en una cárcel, como lo que yo vi allí en Bolivia, ¿no? Cuando llegué a Bolivia varias veces he contado esta ilustración. Me invitaron para ir a predicar a una cárcel. Una hermana nos llevó para ir a enseñar. Fuimos con 3 hermanos más. Y cuando llegamos hasta ese lugar, la entrada era un portón que parecía de una casa antigua. Es decir, de afuera ni siquiera te dabas cuenta que era una cárcel. ¿Ah? Así que cuando entrábamos adentro, nos abrieron una reja que estaba después de la puerta, y cuando yo entré, comencé a caminar y veía tiendas por ahí, veía a la gente caminando, hombres, mujeres, todos estaban por ahí caminando. Y entonces yo dije, ¿dónde están las cárceles? Seguramente que va a estar más adentro. Pero mientras iba caminando, la hermana me dice, hermano, lo voy a llevar al pabellón donde está pues el hermano al que vamos a visitar. Allá pues, le dije, yo seguía caminando y por ahí caminaban las señoras, los chiquitos estaban jugando. Y de pronto llegué por ahí por un callejoncito y me dice, allá en el segundo piso está el pabellón del hermano. Allá pues vamos, dije, seguramente que allá arriba ya es la cárcel. Y llego al segundo piso, entramos y ahí estaba toda la gente caminando.
Y había un saloncito donde el hermano nos llamó. Vengan por acá, aquí es el centro. Y nos reunimos y llamó a su gente. Y le digo, hermana, ¿y dónde están las rejas, todo eso de la cárcel? ¿No? Ah, no, acá no es así, me dice, hermana. Acá toda la gente que usted ve, todos son los encarcelados. ¿Qué? O sea, he pasado al lado de todos los que están acá condenados, los delincuentes y todo. Así es. Y esos chiquitos que están ahí en medio de todos ellos, así es acá. Es más, me dice, hermano, le contaré que hay niños que desde que han nacido están acá. ¿Así le dije yo? Sí, me dice. Y entonces me puse a pensar y dije así, estos niños que están acá dentro desde que han nacido y están jugando, para ellos están libres. Sin embargo, ¿dónde estaban? ¿Se dieron cuenta? Lo que pasa es que el estar viviendo ahí adentro, tener sus tiendas, tener todo, porque todo lo hacían como que estuvieran en la calle. ¿Ah? Tener todo eso los hacía sentir a todos los presos como que estuvieran libres, pero estaban encarcelados, estaban condenados y algunos tenían ahí cadenas largas. Ahora, eso mismo ocurre con nosotros. Pensamos que estamos libres, ¿por qué? Porque estamos viviendo acá, porque estamos en medio de la sociedad, salimos a caminar, salimos de repente a trabajar, a hacer muchas cosas y creemos que somos libres, cuando más bien Jesucristo, ¿qué dice? No están libres porque ustedes no conocen ¿qué? La verdad. Conoceréis la verdad y la verdad recién os hará libres. Ahora ya estamos estudiando durante la semana, incluso en la lección de escuela sabática, ¿qué cosa es la verdad? La verdad es la palabra de Dios. San Juan capítulo 17, cuando Cristo dijo yo soy el camino, la verdad y la vida, en ningún momento quiso decir yo como persona soy la verdad. Porque hay algunos que están personalizando hacia la verdad y dicen, no, la verdad es una persona, dicen, no es una enseñanza. Sin duda estos están más esclavos que la esclavitud, ¿no? Porque Jesucristo nunca dijo eso. Cuando Él dijo yo soy la verdad, se refería a que Él enseñaba esa verdad, a que llevaba las Escrituras. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es ¿qué cosa? Ya está. O sea, tú conoces la palabra de Dios y tú andas en libertad. ¿Qué cosa hay en la palabra de Dios que produce libertad? Salmo 119, versículo 45. Fíjense lo que dice ahí. Y andaré en libertad porque busqué tus mandamientos. O sea, la libertad no es un sentimiento. La libertad no es algo que el hombre carga dentro de sí de por sí. Porque hay varias veces que la gente dice así, ¿no? La libertad es algo innato en el ser humano. Es algo que de por sí carga el hombre en su interior. Y por eso se levantan movimientos políticos, incluso de gente que dice hablar de la libertad, ¿no? Y sin embargo, cuando los políticos suben al gobierno, ¿hay libertad? No, señor, hay más esclavitud que todos los tiempos, ¿no? Lo que pasa es que la libertad no es algo que nace del corazón del hombre, eso es mentira. La libertad que dice el hombre se convierte en libertinaje. Porque el hombre, siempre que quiere relacionar la palabra libertad con las actividades de la vida, las acciones de la vida, siempre cree que libertad es yo hago lo que quiero y nadie me tiene por qué castigar. Hay muchos que dicen, ¿no? Dios dice que sus mandamientos son libertad. Dios dice que nos da libertad. Pero cuando yo hago lo que a Él no le gusta, me dice que me voy a morir, que me voy a ir al infierno. Entonces ya no es libertad, dicen. Y confunden las cosas. No, lo que pasa es que Dios habla bajo la ley de la causa y del efecto. Gálatas capítulo 6, versículo 7. Fíjense cómo. Gálatas capítulo 6, verso 7. No os engañéis. Dios no puede ser burlado. Pues todo lo que el hombre sembrare, eso también que dice, segará. O sea, esto es una ley de acción y reacción. No es que Dios te dice, si tú haces algo malo, yo te mato. No. Dios dice, si tú haces algo malo, el precio de eso malo, ¿qué cosa es? ¿Se dan cuenta? O sea, eso es una ley de resultado. Dios no tiene nada que ver con la acción y la reacción que nosotros produzcamos. ¿Está claro? Es decir, si yo me subo a un carro sin saber manejar bien y le acelero a fondo cuando hay peligro de chocar y no le hago caso a nadie, el resultado va a ser ¿qué cosa? Inevitable. ¿Ahí tiene algo que ver Dios? No. Dios no tiene nada que ver. Dios solo advirtió, no hagas eso porque te va a venir aquello.
De igual manera dice, no desobedezcas mis mandamientos. ¿Por qué? Porque todos los desobedientes terminarán ¿dónde? En el fuego de la destrucción. ¿Está claro? Así que entonces la decisión al final la tomamos nosotros. Pero las bases de la libertad, de llegar a ser personas libres de cualquier mal, están sobre los 10 mandamientos. Ahora bien, siendo así, y sobre esas bases, se crea el pueblo de Israel en la antigüedad. Dios llama a Abraham y a su descendencia para que conformen ese pueblo. Y a ese pueblo, Dios le da leyes. Leyes con las cuales los mantendría libres. ¿De dónde los sacó Dios a los del pueblo de Israel? ¿De la mano de quién? De los egipcios, porque entonces en los tiempos de José se fueron a vivir Jacob y su familia a Egipto y ahí quedaron esclavizados. Libro de Génesis, capítulo 15, versículo 13 y 14. Entonces Jehová dijo a Abraham, ten por cierto que tu descendencia morará en tierra ajena y será esclava allí y será oprimida 400 años. Mas también a la nación a la cual servirán juzgaré yo, y después de esto saldrán con gran riqueza. Ahora fíjense en esto. Dios advirtió a Abraham que su descendencia quedaría ¿cómo? Esclava. ¿Dónde quedaría esclava? En Egipto. ¿Por qué quedaría esclava? Porque los egipcios necesitaban a los esclavos para el servicio de sus dioses. ¿Correcto? De tal forma que tú para servir a los dioses de Egipto tenías que hacer cosas que iban contra la moral, contra todo lo bueno, contra tu vida. La moral estaba relacionada con la vida, como acabamos de ver, el árbol de la vida. ¿Correcto? De tal forma que entonces, en esa nación, para tú servir a los principales dioses, tenías que hacer todo tipo de juramentos. Tenías que contribuir para hacer estatuas para esos dioses. Tenías que contribuir para el templo, porque el templo de los egipcios se mantenía con el dinero de los propios esclavos. ¿Correcto? De tal forma que los esclavos trabajaban duro, como bestias de carga, para la construcción del templo, para poder mantener el templo y para el ritual del templo. Y para el ritual del templo, tú tenías que tener a tus hijos listos. Porque cuando tus hijos comenzaban a crecer, estaban adolescentes y se convertían en jóvenes, estos pasaban al servicio del templo, y no para cosas positivas, sino para las peores cosas que se pudieran dar. Y tus hijas se iban a convertir en el servicio para los adoradores del templo. ¿Correcto? De tal forma que entonces toda tu familia estaba insegura por ser tú un esclavo en Egipto. Pero eso no es todo, sino que también junto con eso te enseñaban a hacer cosas negativas. Si tú querías sobrevivir, tenías que robar, tenías que matar, tenías que hablar falso testimonio y hasta tenías que codiciar lo del otro porque no tenías para ti. Es decir, Egipto era el lugar donde tú podías vivir pecando por la presión de la nación. Tú no podías vivir de otra manera. Egipto ahora es una representación del mundo, ¿no? Si tú quieres estar en el mundo, ¿qué tienes que hacer? ¿Ah? Todo lo que te acabo de mencionar. Tienes que participar de la adoración, la idolatría, que el mundo participa. Hay iglesias que son especiales para llevarte por ese camino, para que seas un idólatra santo, ¿no? Es decir, un idólatra que no tiene de qué desesperarse. ¿Por qué? Porque ya eres parte de lo que te gusta ahí. Es parte de la religión y te vas a salvar por ser idólatra, según la creencia. Pero eso no es todo. Cuando quieres participar de las cosas comunes del mundo, ¿qué cosa tienes que hacer? Bueno, tienes que participar de la presión del mundo. Fiestas. Si no vas a fiestas, no tienes amigos. Y si no tienes amigos, no hay quien te ayude para un trabajito. No hay quien te venga a visitar para poderte sacar, a poder divertirte. No hay. Más aún, cuando tú no participas de los placeres del mundo, tú ya no tienes nadie con quien sociabilizar. ¿Por qué? Porque sencilla y llanamente esa es la presión del mundo. Si no estás a la moda con el mundo, no te invitan a buenos sitios porque les da vergüenza verte. ¿Correcto?
Si tú no estás al día con la búsqueda del dinero en el mundo, entonces tú eres un retrasado, que no buscas la prosperidad, que no quieres el progreso, que eres un conformista, un apasionado religioso, un fanático. ¿Eh? Entonces tú estás esclavo en este mundo. Pero cuando conoces la verdad y te das cuenta que nada de eso produce felicidad, y te das cuenta que nada de eso te va a llevar a la gloria, ni te va a hacer desarrollar como persona, sino que solamente vas a ser el bufón de toditos los demás, se te abren los ojos. Y dices, a ver, un momentito. Cuando yo tengo que participar de sus fiestas y diversiones, ¿para qué me hacen participar? ¿Cuál es la razón? ¿Qué quieren de mí? Y pronto te das cuenta que lo que quieren es divertirse contigo. Que lo que quieren simplemente es sacarte tu dinero. Y si se trata de fiestas donde hay que poner alferados, ya sabes, tú eres el próximo pescadito que lo va a poner todo. Sin embargo, tú crees que eres el mejorcito porque pusiste más y todos se van a ver como el que es el rico, el millonario, el que tiene como para mantener todo. Mentira, tú eres el tonto del cual se ríen todo el día y toda la noche porque caíste en la trampa de gastar tu plata. Y cuando gastas todo tu dinero en tu alferado y tanta cosa más, los otros recogen eso que tú has gastado y muy pronto se hacen los que hacen el próximo alferado y dicen, yo voy a hacerlo. No, lo van a hacer con tu plata. Y tú de tontito siempre crees que tú eres el mejorcito y el que pone siempre el padrino de todos. Mentira, señor, todo es una mentira. ¿Ah? Entonces, ¿qué pasa? Viviendo así, el cristiano se da cuenta de eso, sale de ese mundo y nunca más lo explotan. Nunca más se aprovechan de él. Entonces, como tienen cólera, ¿qué hacen? Te hacen de lado. Y tú estás feliz, porque mientras más estás del lado del mundo, más seguro estás con Dios. ¿Correcto? Muy bien. Ahora, eso que te acabo de pintar es solo una parte del escenario de la vida, porque hay mucho más para mencionar, ¿no? Pensando en esa situación, el pueblo de Israel, estando en Egipto, tenía que ser libertado. Y cuando Dios saca a su pueblo, lo primero que hace es declararle los 10 mandamientos. Éxodo capítulo 19, versículos 5 al 8. El Señor ahora decide que ese pueblo al que sacó de Egipto no sigue esclavo, sino que ahora ese pueblo, al haber sido sacado de Egipto, le enseñaría a los egipcios lo que es caminar con un Dios verdadero. Los egipcios caminaban con dioses con cabezas de pájaro, de serpiente, de todo tipo de animales, ¿no? De toros, de vacas, etc. Es decir, seguían a seres que eran representaciones de demonios, no eran otra cosa. Seres irracionales, así le vamos a llamar. ¿Ah? Y entonces, una vez que Dios los saca, Dios mostraría que sus dioses de ellos solo pensaban como animales, pero no como dioses. Y que el Dios de Israel era un Dios superior. Fíjense lo que les dijo, versículos 5 hasta el 8. Dice, ahora pues, si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Verso 6. Y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Entonces vino Moisés y llamó a los ancianos del pueblo y expuso en presencia de ellos todas estas palabras que Jehová le había mandado. Y todo el pueblo respondió a una y dijeron, todo lo que Jehová ha dicho haremos. Y Moisés refirió a Jehová las palabras del pueblo. Ahora bien, Dios, para poder mantener a su pueblo y conducirlo y llevarlo a la gloria, ¿qué les dijo? Si ustedes guardan mi pacto, si siguen mis mandamientos, ustedes serán una nación próspera, serán glorificados, se van a convertir en la potencia mundial. Y todo su reino de ustedes, los que gobiernan acá, van a ser reyes y van a ser sacerdotes. El sacerdocio, a través de todos los tiempos, siempre ha sido la corona más alta, ¿no? ¿Quiénes son los que en realidad dirigen hoy el mundo? ¿Los políticos? No, los religiosos, ¿no es cierto? Sin embargo, eso no va a verlo la gente, porque a la gente se le esconde eso. Pero el sacerdocio siempre ha sido el poder mayúsculo. Es el que tiene todo el dominio. Y en el sacerdocio que tenemos hoy, hay sacerdocios que tienen que ver con el paganismo, el ocultismo, el satanismo y aún dentro del cristianismo. ¿Ya?
Y todos ellos son los que manejan los hilos del mundo y conducen el control del dinero. Así que en realidad los más ricos y poderosos de la tierra tienen que ver con los creyentes de divinidades, ya sea del diablo o ya sea de lo que llaman ellos Jesucristo, pero que no tiene nada que ver con Cristo, ¿correcto? Entonces el control es llevado por ellos. Ahora, Dios le dijo a su pueblo: yo voy a hacer de ustedes alguien más grande que todos ellos. ¿Saben por qué les dijo? Porque mía es la tierra. Así que si yo quiero sacar a todos del mundo, lo saco. Por ustedes. Pero solo bajo una condición. ¿Cuál? Que ustedes sean mis aliados. Es decir, que juntos tengamos que conquistar este mundo sacando la maldad de la tierra. Esa fue la orden de Dios. Así que entonces cuando se les dijo esto, el pueblo estuvo contento. Como habían salido de Egipto todos ellos de la esclavitud, ahora estaban felices. Ya no iban a ver más la idolatría ni la esclavitud de Egipto. Ahora solo iban a ver libertad y grandeza. Y entonces cuando Dios les empieza a dictar los 10 mandamientos, en alguna vez ya toqué ese tema, ¿no? De los 10 mandamientos, Dios atacó a toda la esclavitud de Egipto. En el primer mandamiento, no tengas otros dioses aparte de mí, es decir, solo vas a tener un Dios acá. No vas a servir a tantos dioses como en Egipto, la luna, el sol, etc. Acá vas a servir a uno solo. Y ese solo Dios nunca te va a pedir lo que te han pedido esos dioses. Así que mientras me tengas a mí como tu Dios, todo va a estar bien. Pero tú buscas otros dioses y lo echas a perder todo. Porque entonces vas a tener que hacer lo que te pidan esos dioses. Así que cuando escucharon no tendrás dioses ajenos, ¿cómo se sintió el pueblo? Saltaron de alegría. Acá no vamos a servir más a otros dioses. Cuando Dios dictó su segundo mandamiento, no te vas a hacer imágenes acá. Ya no voy a gastar mi platita ¿en qué? En hacer ídolos. Ya no me van a obligar. Acá no hay nada que ver con asuntos de idolatría. Mi plata va a estar segura. Cuando escucharon el tercer mandamiento, no vas a juramentar en vano el nombre de Dios, ellos estaban felices porque en Egipto te hacían jurar por los dioses. Cuando el cuarto mandamiento dijo, guardarás el sábado, se sintieron felices porque el domingo era terrible en Egipto. Debido a la resurrección de Osiris, ¿no? Se guardaba el día domingo. Y era terrible guardar el domingo porque el domingo eran sacrificios humanos, sacrificios de sangre. Veías que de pronto tu hijo estaba subiendo ahí, quemado en el altar, ¿no? Entonces eso era horrible. Cuando escucharon el cuarto mandamiento, supieron que habría libertad con el día sábado. Cuando escucharon el quinto mandamiento, honrarás a tu padre y a tu madre, eso significaba que nunca ibas a ver que a tu padre y a tu madre los llevaran cuando ya estaban viejitos para que les dieran fin. Porque entonces en Egipto a los viejitos, ¿qué hacían? Estos son simplemente grasa para las piedras. Así que entonces hay que llevarlos, ¿para qué? Para que se acaben de una vez. Así cada mandamiento les daba libertad de lo que habían vivido terriblemente en Egipto. Dios no quería que su pueblo se acordara nada de Egipto. Cuando tú quieres hacer que una persona se olvide de algo, de un trauma pasado, ¿qué haces? Le das algo contrario a lo que estaba haciendo y el trauma se desaparece de la vida. ¿Correcto? Haces todo lo opuesto de lo que le pasaba y la gente se tranquiliza. Muy bien. Asimismo hizo Dios. Les dio los 10 mandamientos con los cuales contrarrestaría lo que pasaba en Egipto. Ya está. Con eso Dios les estaba dando las reglas de conducta. La conducta estaba atada ¿a qué? A su libertad. Esto es interesante porque muchos piensan que la conducta es algo distinto de las leyes y mandatos. No. La conducta estaba relacionada con todo lo que Dios quería para el comportamiento de su pueblo. Ahora bien, fíjense que el comportamiento para ellos les iba a ser sumamente placentero. Porque el comportamiento, repito, que iba a estar relacionado con su liberación. Dios quiere que entendamos eso para que nuestro comportamiento esté relacionado con eso. Ahora bien, dentro de las leyes que Dios dio en el pasado,
hubieron diversas leyes. Habían leyes morales, que son los 10 mandamientos, que era la constitución. Deuteronomio 29:29, Dios iba a dar, aparte de los 10 mandamientos que eran la constitución, también otras leyes que se llamaban los estatutos, los preceptos, etcétera, que iban a ayudar para la obediencia a la ley principal. Las cosas secretas pertenecen a Jehová nuestro Dios, mas las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos. Es decir, todo lo que nos da a conocer en su palabra es para nosotros y nuestros hijos, para siempre, para que cumplamos todas las palabras de esa ley. Es decir, para cumplir los 10 mandamientos que dio Dios, leyes adicionales con las cuales se cumplirían los preceptos divinos. Libro de Génesis capítulo 26, verso 5, fíjense lo que dice allí. Por cuanto oyó Abraham mi voz, y guardó mi precepto, mis mandamientos, mis estatutos y mis leyes. Fíjense, aparte de los 10 mandamientos que habían, preceptos, otros mandamientos, estatutos y ¿qué? Y leyes, reglas, ¿no? Es decir, con todo eso tú guardabas la ley de Dios. Ahora, todos esos estatutos y preceptos tenían que ver con el comportamiento y la conducta, de acuerdo con la situación y el momento. Aparte de esta ley de los 10 mandamientos entonces y de los estatutos y preceptos, también habían leyes sanitarias, leyes de salud. ¿Para qué? Para mantener la salud del pueblo. Éxodo capítulo 15, verso 26. Fíjense lo que dice ahí. Y dijo, si oyereis atentamente a la voz de Jehová tu Dios, e hiciereis lo recto delante de sus ojos, y diereis oído a sus mandamientos, y guardareis todos sus estatutos, ninguna enfermedad de las que envié a los egipcios a ti, te enviaré a ti, porque yo soy Jehová tu sanador. Es decir, habían reglas para la salud, sanitarias. La gente, si cumplía con esas reglas, se evitaba, ¿qué cosa? Contagios, se evitaban males que pudieran terminar con sus vidas. ¿Está claro? Muy bien, esas eran las leyes sanitarias. Pero también habían leyes civiles, leyes que tenían que ver con la conducta social. Es decir, para que estas personas pudieran saber cómo vivir frente al gobierno del pueblo de Israel. El respeto al rey, el respeto a los gobernantes, el respeto al sacerdocio. Para eso habían leyes que se llamaban las leyes civiles. Entre esas leyes civiles estaba pues la famosa ley del ojo por ojo, diente por diente. ¿Correcto? Es decir, si tú tenías que recibir un castigo por haber golpeado a otra persona, al ojo, inmediatamente te llevaban ante los jueces y los jueces determinaban, a ver, ¿cuánto vas a poner de precio por ese ojo que le ha reventado? Y los jueces ponían el precio, ¿no? Bueno, este va a tener que pagar tantos ciclos de plata por el asunto de haberle reventado el ojo al otro. Así que ponían un precio, ojo por ojo, ¿correcto? Ojo por ojo no era que tú me dabas un golpe al ojo y yo le daba el golpe al otro ojo. Eso no es ojo por ojo, ¿no? Ojo por ojo era un precio de acuerdo con el ojo. Cuando era muerte por muerte, ahora eso era otra cosa. Los jueces determinaban, mató, muy bien, homicidio, ¿por qué lo hizo? Por agravamiento, dolo, etcétera. Muy bien, muerte con él. Pero eran los jueces los que determinaban. Tú no te hacías justicia por ti mismo ahí, sino la justicia era por parte de los jueces. Dios mandó poner jueces por eso para las órdenes civiles. ¿Correcto? Muy bien, esas eran las leyes civiles. Habían 600 leyes, 612 aproximadamente, para poder conducir al pueblo de Israel. Aparte estaban también las leyes ceremoniales, las leyes rituales. Levítico capítulo 4, versículo 1 al 3. Fíjense lo que dice allí. Habló Jehová a Moisés diciendo, habla a los hijos de Israel y diles, cuando alguna persona pecare por yerro, en alguno de los mandamientos de Jehová, sobre cosas que no se han de hacer, e hiciere alguna de ellas, si el sacerdote ungido pecare, según el pecado del pueblo, ofrecerá Jehová por su pecado que habrá cometido un becerro sin defecto para la expiación. ¿Estas qué leyes eran? Las leyes ceremoniales, rituales.
En las leyes rituales, ¿qué encontrábamos? Encontrábamos que al cumplir esa ley éramos limpios de nuestro pecado para nuestra salvación por haber cometido algún error. Dentro de esas leyes también encontrábamos las fiestas que tenías que cumplir, las fiestas de la nación, ¿correcto? Tú has visto que cada nación tiene sus fiestas, ¿no es cierto? ¿Qué fiestas tenemos, por ejemplo, acá en el Perú? ¿Ah? La del 28 de julio, el Día de la Independencia, ¿correcto? Tenemos otras fiestas relacionadas con nuestra ciudad. El 15 de agosto con la fiesta del aniversario de la ciudad. Y así hay otras fiestas más que se celebran durante el año. Fiestas parecidas como a la que hoy se está celebrando ya en los próximos días, llamada la Natividad, ¿correcto? O fiestas como el Año Nuevo que comienza, etc. Así también, en el pueblo de Israel habían fiestas. Fiestas de sociabilidad, fiestas de conmemoración de lo que Dios hizo por ellos para que no se olviden que tenían un Dios a quien servir, a fin de que pudieran convertirse en reyes y sacerdotes. ¿Correcto? Todo eso eran las fiestas de ceremonias. Habían rituales como la circuncisión que se estableció en días de Abraham, para que esa circuncisión denotara empadronamiento, porque al 8º día se circuncidaba al niño y se lo empadronaba. Era la fiesta o celebración, de empadronamiento de un ciudadano, le vamos a llamar así. Muy bien, todo eso era la práctica que se tenía dentro de la conducta y la sociedad dentro del pueblo de Israel. ¿Está claro? Cuando tú cumplías con todo eso, tú estabas cumpliendo con la conducta en Israel. Tanto así que habían reglas para todo. Reglas para la comida, lo que tenías que comer, y lo que no tenías que comer. Dios estableció los animales limpios y los animales inmundos, y muy pronto quitó también los animales, solo los dejó para el sacrificio y puso el maná como comida, ¿no? Eso dentro del pueblo de Israel. Incluso para la vestimenta, no vestiría el hombre ropa de mujer, es decir, no se aceptaba el travestismo. Ni la mujer utilizaría ropa del hombre, ¿correcto? En Deuteronomio 22 lo pueden leer en casa, donde el Señor da órdenes de cómo tiene que ser la vestimenta, porque se tenía que reconocer al hombre de la mujer, y eso significa que en Israel solo habían ¿cuántos géneros? 2. Dios no aceptaba más de 2 géneros. Esa era la costumbre del pueblo de Israel. En las naciones paganas como Babilonia no había eso, porque los sacerdotes que se dedicaban a la adoración en Babilonia eran travestis. De ahí comenzó el travestismo, ¿correcto? De tal forma que entonces los sacerdotes se vestían como mujeres, muchos de ellos, para sus celebraciones, y hasta llevaban prácticas homosexuales en esas fiestas de adoración, donde se llevaba a cabo la sodomía, ¿correcto? No necesariamente por el nombre de Sodoma y Gomorra, sino porque sodomía se llamaba los actos homosexuales, ¿correcto? Así que eso era parte de las creencias paganas. Entre ellos podían vestirse de mujeres y normalmente pasaban ellos. Pero en el pueblo de Israel no se toleraba eso, porque no se aceptaban las prácticas homosexuales, ¿correcto? Muy bien. Todo eso entonces eran las normas de la conducta dentro del pueblo de Israel. Cuando llegamos hasta el Nuevo Testamento, algunas cosas variarían dentro de las leyes que eran exclusivas para la nación. Libro de San Mateo, capítulo 5, versículo 18 en adelante, versículo 20 en adelante, mejor. Porque os digo que si vuestra justicia, vuestra conducta, la justicia es la que tiene que ver con la conducta, ¿no es cierto? Esa es la justicia, el comportamiento. Si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. ¿En qué estaba basada la justicia de los fariseos y los saduceos? ¿Se acuerdan? Y de los escribas, ¿en qué? En las tradiciones. ¿Qué cosa enseñaban las tradiciones? ¿Se acuerdan? Apariencia de leyes que se daban para cumplir con la ley de la Constitución, que eran los 10 mandamientos. Pero era apariencia. No tenía nada que ver en realidad. No se cumplía con las leyes en realidad de Dios. Ahora, en esa justicia
ellos ponían la conducta de tal forma que ellos siempre estaban a la cabeza y todos tenían que respetarlos, tenían que servirlos y tenían que verlos como divinos. Así que esa justicia era parcial, se parcializaba. Pero no solamente eso, en la aplicación de las reglas humanas, su justicia era una justicia en la que solo era una apariencia de piedad, nada más. Porque después ellos mismos ni siquiera cumplían con las reglas que ponían. San Mateo capítulo 23, versículo 3, 1 al 3, fíjense lo que dice. Esto era clarísimo, Jesús los desenmascaró. Entonces habló Jesús a la gente y a sus discípulos diciendo: en la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos. Así que todo lo que os digan que guardéis, guardadlo y hacedlo, mas no hagáis conforme a sus obras, porque dicen y no hacen. Verso 4. Porque atan cargas pesadas y difíciles de llevar, y las ponen sobre los hombros de los hombres, pero ellos ni con un dedo quieren moverlas. Es decir, hacían reglas, hacían leyes. ¿Cuántas reglas, se acuerdan, tenían los fariseos? ¿Se acuerdan? ¿Ah? ¿Cuántas? No. ¿Cuántas tenían? ¿Se acuerdan que yo prediqué acá, presenté una vez? ¿Cuántas? 1260 reglas. Anótenselo, por favor, no se vuelvan a olvidar. 1260 leyes. Si el pueblo de Israel con 600 leyes estaba avanzando con las justas, imagínense ponerle 600 más. Y eso era para matarlos, ¿correcto? Ahora, cuando hay demasiadas leyes en una nación, cuando hay demasiadas reglas y derechos en una nación, significa que es una nación corrupta. Así de sencillo. Porque a más reglas que se pongan, más corrupción hay. Eso es simplemente un afán de amarrar. Así que en lugar de aumentar las reglas para el Nuevo Testamento, disminuyeron reglas más bien. Todas las leyes ceremoniales se acabaron. Ya no había que practicar más ceremonias ni ritos. Matar animalitos ya no. La circuncisión ya no. Y los demás ritos que tenían que ver con comidas y bebidas ya no. Todo eso se acabó. ¿Correcto? No más se volvería a practicar eso. Hebreos capítulo 10, versículo 3. Hasta el versículo 8. Fíjense lo que dice. Pero en estos sacrificios cada año se hace memoria de los pecados, porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no puede quitar los pecados. Por lo cual, entrando en el mundo, dice: sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo. Holocaustos y expiaciones por el pecado no te agradaron. Entonces dije, esto dice Jesús: he aquí que vengo, Dios, para hacer tu voluntad, como en el rollo del libro está escrito de mí. Diciendo primero, sacrificio y ofrenda y holocaustos y expiaciones por el pecado no quisiste ni te agradaron, las cuales cosas se ofrecen según la ley de los ritos. Y diciendo luego, he aquí que vengo, Dios, para hacer tu voluntad. Quita lo primero para establecer esto último. Es decir, quita todo eso que acabo de decir. ¿Para establecer qué? En esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez y para siempre. Quita todo lo anterior y que en su lugar solo esté el sacrificio de Cristo. ¿Correcto? Tal es así que con eso se nos quitaron cantidades de reglas que lo único que hacían era separar a la nación de Israel de las naciones paganas. Al cumplirse el sacrificio de Cristo, desaparecen ritos y ceremonias. Las fiestas, las 7 solemnidades nunca desaparecieron. Esas 7 solemnidades se tienen que seguir practicando. Pero ¿por qué no las practicamos acá nosotros cada año las 7 solemnidades? ¿Ah? Porque son fiestas nacionales de la nación judía. Dios no las quitó porque son sus fiestas que los hacen una nación. ¿Ah? Así que entonces Pablo celebró todavía después de que ya Cristo se fue para el cielo, y Pablo ya era un apóstol. ¿Celebró qué fiesta? ¿Se acuerdan? ¿Cuál? La del Pentecostés. Dijo, tengo que regresar a Jerusalén para estar en el Pentecostés. Y se despidió de los efesios, diciéndoles, quizás ya no vean nunca más mi rostro, ¿no? Y lloraron a él. Y nunca más lo volvieron a ver, porque luego de eso se lo llevaron a Roma, y ahí en Roma fue donde sacrificaron a Pablo.
Así que entonces, ¿qué resulta? Que las fiestas, las solemnidades, todavía se practicaron y los cristianos judíos las siguen practicando. No están exentos de practicar eso porque son judíos, es su país, su nación. Nosotros como cristianos, acá, ¿respetamos o no respetamos las fiestas de la nación que tienen que ver, como el 28 de julio con la independencia y con el aniversario de la ciudad? Tenemos que poner, ¿qué cosa? Nuestras banderitas. Honrad al rey, honrad a vuestro país, dice la palabra de Dios. No se nos ha quitado. Aunque no participamos de sus borracheras, de sus solemnidades al estilo de ellos, participamos reconociendo las reglas de nuestra patria, de nuestra nación, ¿correcto? Porque Dios nunca ha dicho que debamos de dejar de reconocer. Hemos de respetar en cada nación donde hay iglesias que tienen su idea, que dicen nosotros no ponemos la bandera, muy bien. Hay leyes de libertad religiosa donde se acatan ciertas cosas, ¿no? Por ejemplo, en cuestiones de sanidad, nosotros somos respetados por nuestra creencia de no tener que participar de fármacos. Si tú no quieres participar de un fármaco, como en el caso de las inyecciones que se pusieron, ¿no? Como pueblo de Dios tenemos derecho a rehusarnos y a decir que no los utilizamos porque nuestro Maestro Jesucristo prefirió rehusar el fármaco en la cruz de la mirra junto con el vinagre. ¿Correcto? Y estamos en nuestro derecho de no aceptar que nadie nos imponga ningún tipo de regla sanitaria que vaya contra nuestra fe. ¿Está claro? Es por eso que el pueblo del Señor se libra de cualquier situación mundana. Porque Dios le ha dicho, libertad es para ti, tú eres libre. Si te quieren hacer creer el asunto del bien común, de la salud común, tú también sabes cómo responder. Tú más bien traes salud, tú devuelves salud, porque tú practicas las reglas de salud y sabes cómo cuidarte de acuerdo a como Dios te manda. Porque Dios enseñó cómo cuidarse, ¿se acuerdan? En las leyes sanitarias que enseñaba, que había que ser, ¿qué cosa? Personas limpias, que había que tener higiene, y de esa manera nos manteníamos sanos. Si tú no practicas la higiene, obviamente que las enfermedades te van a venir. Si tú no eres cuidadoso, porque uno tiene que saber cómo cuidar si las reglas de la Biblia te enseñan cómo. Si tú ves a una persona, si veías un leproso en el pasado, ¿qué tenías que hacer con el leproso? Irle a dar su abrazo, su beso y llevarlo a tu mesa. ¿Sí? No, no podías acercarte. Inmediatamente te mantenías a buena distancia. No significaba asco, significaba reglas de cuidado que Dios había dado. Y hasta el día de hoy, si tú ves una persona que tiene algo contagioso, tienes que ser cuidadoso. Porque si tú no te cuidas, nadie te va a proteger. Eres tú el que se tiene que cuidar. Existen reglas de cuidado para evitarte el contagio y para evitar contagiar. Si eres una persona que está mal, por lógica ya sabes que tienes que cuidarte de acercarte fácilmente a otra persona, decirle, no, ¿sabes qué? Ahí no mantente porque estoy así, no te vaya a contagiar, ¿no? Y el cristiano no va a decir, no, que aquí no pasa nada, ven para acá que te doy tu beso, tu abrazo, no. También tiene que ser cuidadoso, porque hay reglas que Dios puso, ¿no? ¿Para qué? Para evitar que se propague el mal. Así de simple. El cristiano lo conoce, el cristiano lo sabe. Así que el cristiano conoce las reglas que Dios le ha dado para su salud. Muy bien. Ahora, todo eso, pues no estamos hablando de salud, estamos hablando de toda la conducta cristiana. Todo eso estaba entonces, ahora, siendo practicado con sus fiestas, las solemnidades. Hasta el día de hoy, el pueblo de Israel puede hacerlo y los cristianos que están allá también pueden participar de sus celebraciones de acuerdo con lo que son días de acción de gracias. ¿Correcto? No hay nada de negativo. Ahora, las leyes que quedaron para el pasado fueron las leyes civiles. Eso tenemos que entender. Vamos a seguir leyendo San Mateo capítulo 5, vamos al versículo 21 ahora. ¿Qué fue lo que Cristo comenzó a explicar? Miren, las leyes que permanecerían, Cristo las detalló cómo funcionarían. Oísteis que fue dicho a los antiguos, no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio. Miren ahora lo que está diciendo Cristo. ¿Escuchaste que en el pasado, en el Antiguo Testamento se dijo, no vas a matar?
porque te irás a juicio con los jueces. Mas yo te digo que ahora, desde tu mal pensamiento, antes de que mates, cuando ya estás pensando en que eso te va a llevar a matar, tú ya estás ante el juicio de Dios. Aclaró Cristo, no quitó la regla no matarás. ¿Qué cosa hizo? Más bien la clarificó hasta qué punto se juzga por matar. ¿Cuál es la profundidad? Yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio, y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio, y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. ¿Quitó el mandamiento? No lo quitó, sino lo explicó en su profundidad. Seguimos leyendo. Por tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano, y entonces ven y presenta tu ofrenda. Ponte de acuerdo con tu adversario pronto, entre tanto que estás con él en el camino. No sea que el adversario te entregue al juez, el juez al alguacil y seas echado en la cárcel. Es decir, Dios o Jesucristo aquí no quita en ningún momento el hecho de que las reglas deban ser aplicadas de acuerdo con el comportamiento y la conducta. Entonces, a la vez que no nos hace aplicar las leyes civiles para nosotros de Judea, nos dice que sí hay leyes en cada nación con las cuales las autoridades actuarán si tú no arreglas con tu hermano. ¿Cuáles son los arreglos que tienes que hacer con tu hermano? Mateo 18. Cuando tú no sigues las reglas de Mateo 18, entonces el otro lado, el bueno, va a querer ¿qué cosa? Hacer lo que se tenía que hacer con la justicia humana. Así que lo primero que se tiene que hacer es cumplir ¿con qué regla? Mateo 18. Y si no, sigue la siguiente regla y nadie te va a decir qué pasó acá, por qué la denuncia o qué. No, señor. Simple y llanamente se siguieron las reglas establecidas por Dios. Porque hay algunos que dicen que no se puede llevar a cabo este tipo de reglas, pero sí hay una razón cuando Mateo 18 es pisoteado. ¿Correcto? Así que Mateo 18 no debe ser nunca pisoteado. Si tienes algo contra tu hermano, tienes que irlo a buscar. ¿Correcto? Hemos visto ya casos últimos donde no se busca a los hermanos con Mateo 18, ¿no? Se busca solamente desprestigiar. En fin. Ponte de acuerdo, versículo 26. De cierto te digo que no saldrás de allí hasta que pagues el último cuadrante. Es decir, tenía que haber una sanción. Muy bien. Seguimos, 27. Oísteis que fue dicho, no cometerás adulterio, pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. ¿Quita Jesús el mandamiento del adulterio o lo clarifica? ¿Qué cosa es lo que hace? Nada más. No lo quitó. Hay muchos que dicen que Cristo aquí estaba quitando los 10 mandamientos y estaba estableciendo nuevos. Eso es falso. Él sigue hablando de lo mismo, solo que está profundizando a la raíz del mal. ¿Correcto? Sigue diciendo. Por tanto, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo, échalo de ti, pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros, no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. Si tu mano derecha te es ocasión de caer, córtala, échala de ti, mejor te es que se pierda uno de tus miembros, no que todo el cuerpo sea echado al infierno. Estoy leyendo estas partes rápido, porque solamente son la explicación completa del mandato. También fue dicho, cualquiera que repudia a su mujer, dele carta de divorcio. Mas yo os digo que el que repudia a su mujer, a no ser por causa de fornicación, hace que ella adultere, es decir, solo por infidelidad. De lo contrario, sí, simplemente abandona a su esposa, y simplemente la deja porque la quiere dejar por cuestiones de que no me comprendo con ella, incompatibilidad. Porque se han dado cuenta que ahora los divorcios se dan por incompatibilidad. Es que no nos llevamos bien. ¿Y por eso qué hacen? ¿Se divorcian? No. El divorcio tiene que tener una causal. ¿Cuál es la causal del divorcio? La infidelidad. No hay otra razón. ¿Está claro? Muy bien. Ahora, sigue diciendo acá. Hace que ella adultere y el que se casa con la repudiada comete adulterio. ¿Qué estaba haciendo con esto Jesús? Explicando la profundidad del séptimo mandamiento. Además habéis oído que fue dicho a los antiguos, no perjurarás sino cumplirás al Señor tus juramentos, pero yo os digo, no juréis en ninguna manera, ni por el cielo porque es el trono de Dios, ni por la tierra porque es el estrado de sus pies, ni por Jerusalén porque es la ciudad del gran rey.
Ni por tu cabeza jurarás, porque no puedes hacer blanco o negro un solo cabello. Pero se sea vuestro hablar sí, sí, no, no, porque lo que es más de esto, de mal procede. Como hijos de Dios no necesitamos juramentar para que nos crean. Un sí es un sí y un no es un no. Sin embargo, hay ocasiones en que vamos a juramentar ante los magistrados, porque Jesucristo juramentó. Te conjuro por el Dios viviente, dinos si eres el Hijo de Dios, el Cristo. ¿Y qué dijo Cristo? Tú lo has dicho. ¿Ah? Se sometió al juramento. Entonces, hay juramentos a los cuales nos podemos someter cuando estamos frente a los dirigentes, a los magistrados, ya sea en la iglesia o fuera de la iglesia. ¿Correcto? Es el juramento que vale ante Dios, porque en el Antiguo Testamento dice, por el nombre de Jehová tu Dios jurarás, solo por su nombre. ¿Correcto? Muy bien, esto es entonces en los juramentos. Sigue diciendo. ¿Oísteis que fue dicho, ojo por ojo, diente por diente? ¿Cuál de los 10 mandamientos es el que dice eso? ¿Ah? Ninguno. Es que esos no están en los 10 mandamientos, ojo por ojo, diente por diente. ¿Qué ley era esa? Civil. La que tenía que ver con los jueces en la sociedad secular. ¿Correcto? ¿Oísteis que fue dicho ojo por ojo, diente por diente? Pero yo os digo, no resistáis al que es malo, antes a cualquiera que te hiere en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Aquí estaba quitando de plano el Señor ese mandamiento. ¿Por qué? ¿Por qué estaba quitando el ojo por ojo, diente por diente? ¿Ah? Porque eso, como no estaba en los 10 mandamientos, iba a ser de acuerdo con la nación donde tú vivas. Habían naciones donde se aplicaban de formas distintas las reglas. Y como ahora el Evangelio de Cristo salía al mundo entero, y se acababa el Evangelio para los judíos, por eso Cristo dijo, ahora tus leyes civiles las vas a cumplir de acuerdo con tu país, de acuerdo con tu nación. Por eso fueron quitadas. Porque tú no puedes vivir con las leyes civiles de los judíos aquí en el Perú o en cualquier otro país. Te van a decir, mira, tus leyes en tu nación, ¿ya? Acá se respetan las de acá. Y cada país tiene sus propias reglas. Hasta incluso en los Estados Unidos, cada estado tiene su propia regla. Hay estados donde se aplica la pena de muerte, hay estados donde no se aplica la pena de muerte. Así que entonces, en el país donde estés, vas a cumplir las reglas de la sociedad, del gobierno, del Estado, según se dictaminen. ¿Correcto? Sin olvidarte de que primero está la ley de Dios. Y que cualquier regla que te quieran dar en un país contraria a la ley de Dios, tú no tienes por qué cumplir. Porque si tú cumples algo contrario a lo de Dios, pecas contra Dios. Hechos 5:29, ¿qué dice? Es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. ¿Ya? Muy bien. Yo os digo, no resistáis al que es malo, antes a cualquiera que te hiere en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Y al que quiera ponerte a pleito y quitarte la túnica, déjale también la capa. Y a cualquiera que te obligue a llevar carga por 1 milla, ve con el 2. Al que te pida, dale, y al que quiera tomar de ti prestado, no se lo rehuses. Oísteis que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo, pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen, y orad por los que os ultrajan y os persiguen. ¿Por qué en el pasado se dio las leyes de guerra? De que al que no era tu prójimo, es decir, al que no era de tu pueblo, a él herirás a espada. Esas eran las reglas que tenían que ver con ¿qué? Con la guerra. En la guerra, tu enemigo del otro bando no puede ser perdonado por ti. ¿Por qué? Porque estás en guerra. Soldado contra soldado. Son gente preparada para ese tipo de trabajo. Entonces, en las guerras de Israel, porque salían a matar gente, a conquistar naciones, las reglas decían, no perdonarás a tu enemigo, no dejarás meante a la pared. Matarás hombres, mujeres, niños y a veces hasta animales. ¿Se acuerdan? Así eran las órdenes divinas. Pero ahora en el Nuevo Testamento se enseñaba al pueblo de Dios a que ya no pelearía con armas, ya no se mataría con armas, ni iría más a la guerra con armas. Sino que los seguidores de Cristo ahora irían a conquistar los corazones con el con la espada del Espíritu. Y por esa razón ahora el Señor decía
oísteis que fue dicho así, ahora yo os digo, amad a vuestros enemigos. En otras palabras, ya no tenéis más enemigos en el mundo por cuestiones de ejércitos y guerras. Eso lo va a tener el mundo, eso lo tienen las naciones. Respeta lo que tienen las naciones. Pero eso sí, tú como pueblo ya no tendrás que hacer eso, porque ahora yo te envío como un soldado del cielo para conquistar los corazones humanos. Era por eso. ¿Correcto? Así que entonces tendrías que amar a todo el mundo, porque todo el mundo ahora sería evangelizado por ti. Por tanto, id y predicad a todas las naciones. Así que predicar el evangelio, ¿qué cosa es? ¿Ah? ¿Qué es predicar el evangelio? ¿Qué se llama predicar el evangelio? Amar. Tú amas a los demás cuando tú les llevas el evangelio. Ese es tu amor. Lo máximo de amor que le puedes dar a una persona es predicarle el evangelio. Cosas pequeñas como regalarle una cosita por acá, visitarlo de vez en cuando, ir al hospital, etcétera, son pequeñeces, son pequeños actos de amor. Pero el máximo amor que tú le das a una persona es compartir el evangelio con él. ¿Correcto? Porque le estás llevando vida eterna. Así que cuando Cristo dice, amad a vuestros enemigos, yo os digo, ¿qué está diciendo? Llevad el evangelio a todos vuestros enemigos nacionales, de naciones, de países. ¿Correcto? Muy bien. Para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos, y que hace llover sobre justos e injustos. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen también lo mismo los publicanos? Si saludáis a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis de más? ¿No hacen también así los gentiles? Sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es. Muy bien. Ahora con eso Jesucristo que estaba enseñando, tratad a todos por igual. Es todo lo que estaba diciendo. Esas reglas se acababan para los judíos que no son directamente de los 10 preceptos, sino de la generalidad de las reglas que se tenían. Y Jesucristo ahora pone como regla el amor. Es decir, los 10 mandamientos. Esos son los únicos que permanecerían. Después todas las demás reglas eran de la nación. Así que cuando se sale con el evangelio al mundo, de entre los judíos, los 10 mandamientos son las únicas reglas que le predicamos a toda la tierra. Y la gente va a leer de la Biblia todo lo que dice la Biblia aplicado a los 10, porque el amor nunca deja de ser. ¿Está claro? Muy bien. Ahora, las reglas que se aplicaban más a la conducta cristiana, sobre las bases que ya estaba dando Cristo, que los 10 mandamientos no acababan. ¿Ah? Gálatas capítulo 5, versículo 19 al 23. Fíjense lo que dice el Señor. Manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia. Estas eran reglas de conducta. El adulterio, ¿no es cierto? ¿Qué cosa? El meterse con la pareja de otra persona. A veces hay hermanos que han dicho, pero es que no, que yo me casé y la otra persona también era casada. Y no, un momentito, señor. Ahí no hay nada. Esa relación se acaba. Como Agar y Sara, ¿no? Se acaba. ¿Por qué? Porque eso se llama adulterio. Más aún, la fornicación, las relaciones prematrimoniales, condenadas también por la palabra del Señor. Juntamente con eso, retrocedamos por favor, todavía se menciona adulterio, fornicación, inmundicia, las prácticas de vicios ocultos, ¿no? Todo lo que tiene que ver con masturbación, etcétera, que está condenado por la palabra del Señor, ¿correcto? Lascivia, los deseos intensos de la búsqueda de la carnalidad constante, ¿no? No manejarse con control. Todo eso tiene que ver. Idolatría, ¿qué cosa es la idolatría? La adoración a ídolos, a imágenes. No tiene nada que ver con la iglesia. Hechicería, ¿qué cosa es la hechicería? Brujería, cartomancia, quiromancia, magia, todo eso condena el espiritismo. Enemistades, estar en peleas, ¿no? En discusiones. Siempre hay que tener una actitud de paz y tranquilidad con los demás. Cuando me quiero reconciliar con una persona, si yo he pensado mal, no le voy a ir a decir pues a la otra persona, ¿sabes qué? He pensado muchas cosas malas contra ti. No, porque la otra instantáneamente, ¿qué has pensado? No, bueno, yo solo pensé. No, dime ahorita. Ya, es el momento, ¿eh? Habla, si no, no hay nada.
No, simplemente busca conciliar diciendo, bueno, si hemos tenido desavenencias en el pasado, hay que arreglarlas, pues, seguir adelante, ¿no? A veces siempre nos pasa algo negativo. No vas a estarle contando todo lo que pensaste, porque si todavía no lo has expresado. ¿Ah? Así que no vayas a cometer error. Hay algunos que incluso, ahora que se acerca la Santa Cena, ¿no? Dice, ay, quiero reconciliarme con una hermanita o hermanita quien yo lo ando mirando de pies a cabeza solo porque me cae mal, porque yo soy pues así, ando mirando a todos, ¿no? Entonces, quieren conciliar y le quieren ir a decir a la otra persona, ¿sabes qué? Yo te estaba mirando de pies a cabeza por esto, por esto, por esto, por esto, y terminan haciéndolo más enemigo al otro, ¿no? Ten cuidado, entonces tienes que también ser responsable cuando hablas, ¿no es cierto? Y ser cuidadoso y discreto. Si tú lo insultaste, ya abiertamente lo trataste mal, ahora sí, ¿no? Tienes que decirle, ven, me estoy acercando porque te acuerdas que te insulté, bueno, me porté mal contigo, perdóname por favor. Yo quiero entrar ahora a esta Santa Cena y para que de aquí en adelante esto no se vuelva a repetir, porque no lo vamos a hacer solo por la Santa Cena. Imagínate, me concilio solo por participar de la cena y luego pasa la cena y todo sigue igual. No tiene sentido, ¿no? La conciliación es eterna, ¿correcto? Entonces, cuando el acto ha sido abierto, lo he manifestado, lo confieso a esa persona, ¿a quién? Dice el hermano, pues no voy a ir a confesar a toda la iglesia. Hermanos, les cuento que yo estaba pensando mal de este hermano y un día lo he insultado, no voy a estar haciendo eso. ¿Correcto? La confesión del pecado secreto tiene que ser confesión secreta entre las personas que se hayan ofendido. ¿Correcto? Ahora, cuando sea pública la acción, ahora sí me confieso públicamente, ¿no? Hermanos, ¿se acuerdan que ustedes me vieron por ahí de repente con mis copitas, no sé, algo, y todo digo, ay, el hermanito, la hermanita, miren, loco? Entonces ustedes me vieron y yo les dije, qué tanta cosa, ¿no? Perdónenme, hermanos, etcétera, ¿no? Es confesión pública, ¿ya? Entonces tengamos cuidado cuando queramos conciliar. Para esto de la Santa Cena también, sobre todo, tengamos cuidado en la conciliación. No vayamos a agrandar el incendio en lugar de apagarlo. Y a las finales llega ese día, no comes ni el pan, ni tomas el vino, ni te lavas los pies. Entonces, busquemos siempre que la conciliación sea con cuidado. Todo lo que nunca se expresó, que solamente fueron imaginaciones y pensamientos, eso solamente en general, ¿no? Si hemos tenido algo, hermano, hermana, ¿no? Y se concilia, para no hacer el asunto grande. Pero lo que ha sido abierto, abiertamente se tiene que confesar con la otra persona, ¿no? Y decirle de frente, por esto fue, directo hacia lo que pasó. Así de simple. Muy bien, pero no estamos en ese tema. Disensiones, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, bueno, los nombres ya lo dicen todo, ¿no? Fácil de comprender. Más aún, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. ¿Por qué dice no heredarán el reino de Dios? ¿Qué cosa es el reino de Dios? El Evangelio. Y obviamente que cuando uno está en esas prácticas, el Evangelio no es aceptado. Porque decimos, no, ¿cómo me van a quitar mis copitas? ¿Qué pasa acá? Esto es demasiado. Entonces te rehusas. Al hacer eso, ya no participas del reino de los cielos, es decir, no participas del Evangelio, lo vas rehusando. Y por eso Pablo dice, todos los que hacen eso no podrán participar de los estudios de la palabra. No es que no puedan oír, pero no están participando. Participar significa que cuando lo oigo, lo practico para mi vida. Pero al no quererlo practicar, solito me quito de la participación del reino de los cielos. Eso significa no heredarán el reino de Dios. ¿Correcto? No participarán de la vida eterna, en otras palabras. Muy bien. Primera de Corintios, capítulo 6, versículo 9 al 11. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados. Aquí ahora se aumenta algunos más. Los afeminados, ¿quiénes son? Aquellos que participan de la atracción por el mismo sexo, ¿correcto? Y es lo que las ideologías ahora están con fuerza declarando, ¿no? Nada de eso hereda el reino de los cielos. Ni los que se echan con varones, es decir, ni los que tienen prácticas carnales con el mismo sexo. ¿Por qué? ¿Porque Dios es malo? No. Porque estas prácticas no coinciden con las bendiciones del Evangelio. A ver, te explico. El Evangelio da mandamientos, enseñanzas, que están basados en la ley de Dios, y que son, ¿para qué dijimos?
para dar libertad, para dar alegría, bendición, para que seamos reyes y sacerdotes para Dios y Jesucristo, ¿no es cierto? Ya. Cuando tú no practicas algo de lo que dice ese evangelio, el resultado es que no tienes la bendición. ¿Está claro? Y por eso es que acá dice que todos los que están en estas prácticas no pueden gozar de la bendición del reino de Dios. A eso se refiere Pablo. Está diciendo, salgan de eso y participarán de los resultados de las buenas prácticas del gobierno de Dios. Eso es una ley de causa y ¿qué? Causa y efecto. ¿Está claro? Entonces, solo por esa razón se nos dice que esto es la conducta del cristiano. La conducta del cristiano tiene que ver con los resultados de su vida. ¿Para qué? Para que pueda decirle al mundo entero, mira, por lo que yo practico, estoy feliz, estoy tranquilo y participo de las bendiciones de Dios. Solo por eso. Así eres testimonio del reino de los cielos. No es lo que a veces te hacen creer por ahí, como en la Edad Media, ¿no? ¡Ah, te espera la hoguera! ¿No? Que te des cuidado con eso. En este caso no es así. En este caso es para que te des cuenta que la bendición va a ser en beneficio tuyo. ¿Ya? Seguimos leyendo, versículo 10. Ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Es decir, tú practicas todo eso y no gozas del reino de Dios. Es todo lo que está diciendo. ¿El reino de Dios dónde comienza? ¿En el cielo o en la tierra? Cristo dijo, el reino de Dios está entre vosotros. ¿Ah? Es decir, el centro educativo de Dios está entre ustedes. Y cuando tú sigues todas estas instrucciones, gozas del centro de educación de Dios. Y te das cuenta de las bendiciones. Cuando no, no te das cuenta de las bendiciones. Es por lógica, ¿no? Ley de causa y efecto. Muy bien. Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 1 al 3. Asimismo, vosotras mujeres, estad sujetas a vuestros maridos, para que también los que no creen a la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas, considerando vuestra conducta casta y respetuosa. Vuestro atavío no sea el externo de peinados ostentosos, de adornos de oro o de vestidos lujosos. ¿Qué son peinados ostentosos? ¿Ah? Son los extravagantes. Si tú te peinas de tal manera que te queda bonito, eso no es extravagancia, por favor. Hay algunos que piensan que cuando alguien se peina bonito, le queda bien, se hace un buen arreglo a su cabello para que esté bonito. Dice, no, está siendo extravagante. Un día un hermano me lo encontré ahí en Lima, de la reformista, y de pronto me dice, por ejemplo, esa hermanita está en pecado, me dice. Y la vi a la hermanita, ¿cuál? Le digo, aquella que está allá, me dice. ¿Por qué le digo? Porque está bonita, me dice. ¿Hacer bonita es pecado? Le digo. No, pero es que mira, se ha arreglado de tal manera que el cabello le queda bien bonito, le pone la cara bonita, entonces se hace atractiva. Entonces ya es pecado, me dice. Así, ¿dónde está el texto bíblico que diga eso? Le dije yo. Porque que yo recuerde, hasta Jacob se enamoró de Raquel porque la vio bien bonita. O sea, ¿dónde está el mal? Le dije. Y entonces, bueno, es que no debe venir arreglada, sino, no, tú estás sacando tus ideas. Es tu imaginación. ¿Por qué? Porque tú te puedes arreglar para quedar lo mejor posible. La extravagancia. ¿Qué cosa es la extravagancia? Cuando te pones cosas extras que van a hacer que tú seas llamativo. ¿Por qué? Porque te haces tremendos arreglos. ¿Se acuerdan de Jezabel? ¿Qué se hacía? Sus tremendos gatos, ¿no? Todo ahí. Esa era la forma que tenían buenas las sidonias. ¿Ah? Y se hacían sus mentolados. Unas pinturas que eran exageradas, que tú veías y la desconocías. Que si se lanzaba al agua salía otra. Ya como para que te des cuenta, ¿no? Eso es extravagancia. Un peinado que sea de esos cortes pan, que se hacen la mitad rapado y la otra mitad con cabello, el color anaranjado, verde y no sé qué cuánto más, ¿no? Pero un arreglo natural, algo sencillito, que te haga quedar mejor, nunca está condenado. Porque hay algunos que ven algunos pequeños arreglos que se hacen algunas personas para poder cubrir algunas cosas. ¡Ay, no, eso es pecado! Que no, ten cuidado. Hay cosas que están fuera. Ahora, si hay cosas dañinas, tú tienes que verificar por ti
mismo. ¿Correcto? Así que dentro del pueblo de Dios no es malo el arreglo personal. No es malo mirarse al espejo, quedar bien peinadito, bien arregladito, bien alineadito, tu ropa que esté bien combinada. Porque a veces en la ropa dicen, no, le queda bien esa ropa. No, eso es pecado, dicen. O sea, porque le queda bien es pecado. No, hay personas, en las damas, que a veces cultivan bien su manera de comer, de vestir, su ejercicio, y la ropa pues les queda bien. No vamos a decir que es pecado porque les queda bien, ni que es orgullosa, ni que es ostentativa. No. Pero mientras tanto sea una ropa holgada, todo está bien. Lo malo está cuando hay ajustes demasiado exagerados. ¿Por qué? Porque eso sí te daña tu salud. La ropa ajustada, demasiado ceñida al cuerpo, hace que no te circule la sangre. Y por lo tanto, la mala circulación de la sangre te va a producir enfermedades. Y van a culpar al vegetarianismo. Van a culpar a la reforma pro salud. Cuando no es la reforma pro salud la culpable. Por ejemplo, cuando las ropas son demasiado cortas, ¿no? Las famosas microfaldas, pues, y faldas que sean demasiado altas, ¿qué cosa van a traer como resultado? Te van a traer enfermedad porque te vas a resfriar. Las extremidades deben de estar bien abrigadas. Ahora, si es lugar de calor, tampoco le vas a decir a una persona que se tenga que poner, pues, ahí ropas que sean demasiado, que te cubran el cuerpo y que sean muy gruesas. Podrán ser más delgaditas, ¿no? Entonces, de acuerdo al lugar, bueno, ahorita, por ejemplo, está haciendo calor, ¿no? Entonces, es obvio que si ya estoy con el saco es porque estoy acá adelante, que si no también yo me lo quitaría, ¿no? Pero hay lugares donde ya nos vemos obligados. Yo he ido a predicar a sitios donde tengo que sacarme el saco sí o sí, porque si no termino haciendo sauna. Entonces, nadie me va a decir que estoy pecando porque me saque el saco en esos lugares, ni que estoy siendo una persona que no se está presentando de acuerdo con el lugar sagrado. Pero hay sitios donde sí existen, por más calurosos que sea, algunos ventiladores o que existen algunos refrigerantes. No necesito sacarme el saco ahí. ¿Está claro? Entonces tenemos que ir de acuerdo con la situación. Eso en esos casos, ¿ya? Así que entonces aquí se está hablando acerca de la vestimenta, cuando la vestimenta tiene que ser decorosa. Una vestimenta decorosa es fácil de entenderla por su nombre, ¿no? Pero sí, imagínense que de pronto vengan las hermanas, ¿no? Con una falda que esté rota desde arriba hasta abajo, ¿no? Yo le llamo así, ¿no? Con sus aberturas esas modernas que solamente las puedes ver en una fiesta. Te vas a sentir mal porque el rato que te sientes y quieras acomodarte, de repente la falda se te mueve y tú vas a mostrar la pierna, y no te vas a dar cuenta de eso. Ocurrió en una ocasión, ¿no? Estaba yo predicando y había venido una hermana que se sentó justo adelante mismo, ¿no? Y entonces la hermana se había venido con un vestido que en lugar de que la cubriera, la descubría más bien, ¿no? Y que había resultado que ella con la moda se trajo su vestido que estaba abierto desde la parte de la pierna, ¿no? Y entonces cuando se sienta, yo a veces estoy mirando cuando doy un texto bíblico y la gente está buscando sus Biblias, yo veo que todos tengan la Biblia ya lista, ahora tenemos la pantalla en este caso, ahí no había pantalla, y entonces me quedo mirando a todos a ver si han encontrado su Biblia para yo leer. Y de pronto, ¿qué resulta? Que ella había estado con la falda corrida para un lado, porque es la moda, pues, ¿no? Y de pronto ella jala y se cubre, pues, ¿no? Y se me queda mirando, ¿no? Y uno que de repente pasó por su cabeza decir, este hermano seguramente está predicando y está mirando las piernas a las mujeres. O la otra que ella haya dicho así, ¡ay, qué vergüenza que el hermano me haya visto así desde adelante!, ¿no? Las dos cosas pudieron haber sucedido. Ella era una hermana que ya conocía el mensaje, ya conocía lo que era el respeto en la iglesia, la forma de venir. Así que entonces yo me acerqué al final, por lo que la vi así totalmente incómoda. Entonces le dije a la hermana, ese es el problema, le dije, ¿no? Y ella ya lo entendió apenas le dije yo, porque ya habíamos conversado con varios de ellos más antes. Y entonces le digo, ¿se da cuenta lo que pasó, hermana? Sí, hermano, me dice. Entonces, no es que yo le critique, no es que yo le juzgue, ni nadie en la iglesia. Por favor, llévese bien la idea. Usted es libre. Pero en el recinto sagrado donde estamos, le tomamos respeto a Dios, ¿no? Hay cosas que allá afuera podrían no ser pecaminosas en el mundo, dice Elena de White, pero que dentro de la iglesia sí lo son. ¿Correcto? Y entonces le dije yo, ahí viene el problema, porque puede pensarse que el predicador le estaba mirando a usted. Ay, no, hermanito, me dijo, ¿qué voy a pensar yo así? Pero usted puso una cara medio extraña, le dije. Como también puede ser que usted se haya avergonzado diciendo,
Ahora el hermano me ha visto, qué vergüenza, ¿cómo puede ser que pensará el hermano que lo estoy viniendo no sé a tentar o qué pasa acá? Puede ser, le dije, hermanita, yo no sé, pero mire lo que pasó. Claro, entendí, me dijo la lección, hermano, ¿no? Entonces, esos son casos que a veces la moda puede traer como cosas negativas. Ahora, si la moda va de acuerdo con nuestros principios, no tiene nada de malo, ¿eh? Porque hay algunas personas que dicen, no, la moda, toda la moda está mal. No. La mensajera del Señor dice, hay ocasiones en que la moda puede coincidir con nuestra vestimenta. Imagínense que hay una moda para las mujeres de faldas bajas, que sean bien decorosas. ¿Por qué no se la van a poner? Sí se la pueden poner y se vienen para la iglesia, son libres. ¿Ah? ¿Por qué? Porque no va contra nuestra fe. Pero tampoco te vas a venir con sotanas. Cuidado con el otro extremo. ¿Por qué? Porque hay a veces mujeres que se ponen faldas que cuando se sientan arrastran la falda. Cuando tú arrastras la falda, se te suben los gérmenes y los microbios y pronto te vas a enfermar. Así que ten cuidado. El arrastrar las faldas no es ningún decoro. Elena de White en su tiempo, la moda de su tiempo era ponerse faldas que llegaban hasta el piso, ¿no? Y que las arrastraban. Cuando se sentaban, arrastraban. Cuando caminaban por la calle, arrastraban. Cuando subían las gradas, arrastraban. Y Elena de White dijo, cuidado, ese tipo de moda está mal. Todas las mujeres deben ponerse bajo la rodilla la falda y sobre el tobillo. No tiene que estar tan abajo. No hace falta, dijo ella, porque al sentarse van a arrastrar la falda y se van a enfermar peor. Así que cuando ella dijo eso, le dijeron que era inmoral, le dijeron que Elena de White era libertina, porque estaba diciendo que ahora las mujeres podían mostrar la parte baja de las piernas, y a ellos les pareció inmoral para su tiempo. Pero pronto los estudios demostraron que ella tenía la razón. ¿Por qué? Porque esa parte de las piernas, o mejor dicho, de la falda, no debía de chocar contra el piso porque se estaban contaminando las mujeres. Y ahí ella dijo varias cosas sobre la moda, ¿no? En ese tiempo las mujeres utilizaban unas faldas que cargaban con unos discos de metal para poder darle forma a la falda, ¿no? Que se abriera en la parte baja. Pero esos discos eran tan pesados para el cuerpo que cargarlos así todo el día iba a dañar las columnas de las mujeres. Iba a dañar las caderas de las mujeres. Pero le hicieron lío a Elena de White. Pronto descubrieron que Elena de White tenía razón en el asunto de los discos de las faldas que dañaban el cuerpo de las mujeres. ¿Ah? Luego los famosos corsés, ¿no? Para ponerse las cinturas de avispas. Entonces, ¿qué pasaba? Que ella dijo, no usen eso, dijo ella. ¿Por qué? Porque están apretando los órganos internos, están dañándose. Pero no le hicieron caso. Muy pronto descubrieron que tenía razón Elena de White. Y que si había que utilizar algunos tipos de esas cosas, debían de hacerse con mucho cuidado o, más que todo, el ejercicio físico. ¿No? Porque el ejercicio tiene doble ventaja. Uno, que el ejercicio te mantiene en forma. Dos, que le da fuerza a tus músculos. Cuando los músculos del cuerpo están fuertes, la persona camina derechita, contenta, gozosa de vida, porque está, ¿qué cosa? Haciendo ejercicio y no necesita hacer demasiado esfuerzo para tener que mantenerse en pie. ¿Correcto? Así que todo eso tenía que ver ¿con qué? Con nuestra conducta cristiana. Finalmente, la conducta dentro del pueblo del Señor, en la iglesia. ¿Cómo va a ser nuestra conducta en la iglesia los sábados cuando venimos? De eso vamos a profundizar más en un tema que hablemos solo del sábado. Por ahora solamente voy a decir lo general. En la iglesia, a los que son los dirigentes, siempre los saludamos con toda la cortesía del caso, ¿correcto? No podemos ser tan tímidos de no acercarnos al que predica, al que enseña, y saludarlo con la cortesía del caso, porque eso significa ya mala educación, ¿correcto? Entre nosotros, el saludarnos, el despedirnos dentro de la iglesia de la forma más culta, cortés, es la correcta. Si después de tiempo nos encontramos, practicamos lo del ósculo santo, ¿no? El beso santo, cuando nos vemos después de tiempo. Eso no en la cola de despedida, sino en el momento que después nos podemos encontrar. Pero después practicamos solamente la reverencia constante.
En la iglesia, a lo mucho, cuando estamos entrando y nos vemos con los hermanos que ya están sentados, ¿cómo nos saludamos? Con una venia, ¿no? No significa abrazarse ni nada de eso, con una venia. ¿Cómo está? Punto. Cuando ya estamos afuera, ahí sí nos podemos dar la mano, nos podemos abrazar si nos hemos encontrado después de tiempo, etc. Pero en el momento que estamos dentro de los recintos de la casa del Señor, el respeto a Dios es el primario. Así que la forma de saludarnos será con mucho cuidado. Una vez sentados dentro de la iglesia, tenemos que permanecer salvo que haya alguna razón urgente para tener que movilizarnos, ¿no? Por ejemplo, a veces se tiene que ir a los servicios higiénicos porque ya el asunto es muy fuerte, pero nos vamos acostumbrando a que no pase. De tal forma que en los intermedios de los espacios sí podamos movilizarnos, ¿correcto? En los intermedios de los espacios podemos ir hasta los servicios higiénicos de ser. Ahora, si hay alguna urgencia muy aparte que la persona conoce, puede hacerlo, ¿no? Por cuestiones del momento. No hay inconveniente. Muy bien, estas son las reglas de cortesía, o mejor dicho, de conducta dentro de la iglesia y fuera de la iglesia. En el mundo, con los mundanos, ¿cómo nos vamos a comportar? Con la cortesía del caso, no vamos a andar en risotadas con ellos, en chistes colorados con ellos, en malas palabras con ellos, palabras soeces, porque a veces son parte de la sociabilidad mundana, ¿no? Nada de eso practicamos. Somos personas más bien no demasiado rígidas, porque hay cristianos que son muy rígidos, ¿no? Y en el mundo ya los miran como medio extraños, ¿no? No, sabemos sonreír, sabemos conversar cuando hay que conversar, sabemos abordar temas cuando son temas importantes. Si tenemos que hablar de lo que está pasando en el mundo, de cuestiones sociales, de cuestiones que se están dando en nuestro país, en cuestiones del gobierno, no nos metemos en política, somos apolíticos, pero hablamos de la realidad política de nuestra nación cuando se nos pregunta. Nada más, pero no es nuestro centro de conversación. ¿Correcto? No opinamos demasiado sobre esos asuntos. Nos cuidamos de opinar porque luego pueden echarnos ventaja diciendo que somos de un lado o del otro. No hacemos partidismos. Reconocemos cuando alguien de un partido está haciendo algo correcto o incorrecto. ¿Ah? Censuramos las malas acciones y no estamos de acuerdo con ellas desde el gobierno hasta la gente común. Pero no nos entrometemos hasta el punto de andar en griterías por las calles, en participar de marchas que tengan que ver con cuestiones políticas. No nos metemos. Pero si son marchas de temperancia, marchas de reformas en base al comportamiento, la conducta, eso sí lo apoyamos. ¿Correcto? Y cuando podemos, salimos con todos los demás. Cuando no podemos, no estamos obligados, salvo circunstancias indispensables para la nación, ¿correcto? Pero después no participamos en otras cosas. Más bien, a todos siempre tratamos con respeto. Cuando llegamos a una empresa, entramos con el saludo cuando es el saludo. Cuando vamos a las tiendas, de la forma más ordenada posible, no haciendo ningún tipo de desórdenes. Nos caracterizamos por eso. Y procuramos comportarnos ante la sociedad como los más tranquilos. Reaccionamos frente a la injusticia cuando es exagerada, para poner las cosas en su sitio y dejarnos sentir. Pero nunca jamás traspasamos los límites por simplezas. ¿Correcto? Cuando hay que reclamar lo justo, lo reclamamos. Cuando hay que reclamar cosas que son derechas como tienen que ser, las hacemos. No es cobarde la justicia. La justicia es valiente. Cuando hay que enfrentar, se enfrenta. Cuando son cosas simples, no les damos importancia. ¿Correcto? Así que tengamos bien en cuenta. Muy bien, vamos a pedirle a Jesús en esta mañana, después de que cantemos, que Él nos ayude para que todo lo que hemos aprendido en esta doctrina de la conducta cristiana pueda ser guardado en nuestra mente y corazón para siempre. ¿Correcto?